Pues el día de hoy contamos con una experta en el área, ¿verdad?, de co-creación del conocimiento para el desarrollo rural, metodología, enfoque, mejoramiento de vida de Japón, parte 2. Todos bienvenidos. Ok, entonces vamos a conversar en este segundo taller sobre la co-creación de conocimientos para el desarrollo rural, tal y como ya me presentaron las compañeras. Es la aplicación del enfoque mejoramiento de vida de JICA y el taller está dividido en 3 partes. Hoy vamos a contar las técnicas y un poco de qué es lo que se desarrolla durante los talleres, y la próxima semana vamos a tener 3 experiencias de exitosas de la aplicación de estas metodologías. La semana pasada tuvimos toda la parte de introducción con las características relacionadas con el modelo de extensión crítica, y ahorita vamos a hacer un pequeño repaso de esa información. ¿Qué es JICA? Que ahora estábamos mencionando que esta metodología viene siendo promovida por JICA en toda Latinoamérica. JICA es la agencia de cooperación japonesa que coordina la asistencia oficial desde Japón y orienta el desarrollo económico y social de los países en desarrollo desde la cooperación internacional, y capacita a las personas para que puedan en diferentes áreas lograr ese proceso de desarrollo, que existe este tipo de cooperación. Pero ¿qué es la co-creación de conocimiento? Esa cooperación que permite de manera conjunta generar opciones que permitan un desarrollo, que permitan la colaboración, una relación dialógica, y donde ambas partes aprenden una de la otra, crecen y se desarrollan juntas. Hay un aprendizaje mutuo que permite ese desarrollo. Pero ¿qué es este enfoque mejoramiento de vida y dónde surgió? El enfoque mejoramiento de vida, Seiketsu Kaizen, se ha desarrollado en Japón después de la Segunda Guerra Mundial para empoderar a las familias y apoyar que puedan realizar mediante actividades pequeñas un mejoramiento en su vida cotidiana. Surgió en Estados Unidos y fue acogido por Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. Pilares del mejoramiento de vida: la parte de mejoramiento en la vivienda, mejoramiento en vestido, mejoramiento en educación, mejoramiento en nuestra manera de alimentarnos, en nuestra salud, en nuestra manera de comunicarnos con nuestra familia y con las personas con las que interactuamos, mejoramiento en la economía familiar, y luego, con todo ese proceso, un mejoramiento en la producción y en los negocios. Se basa en que nosotros como personas extensionistas apoyemos a las personas de las comunidades a aprender a valorar su vida cotidiana, a aprovechar los recursos existentes y a fortalecer sus procesos de crecimiento personal y comunal, generando acciones directas que les permiten mejorar su vida y mejorar sus ingresos, pero no de manera inmediata los ingresos, porque el énfasis es más personal, social, que le permite tener una mejor autoestima. Seguimos con el resumen de la semana pasada. Esto lo vimos cuando estuvimos en el primer taller, que está basada en cambios que se dan poco a poco, de manera lenta, invirtiendo tiempo en este proceso, objetivo, acumulando esos cambios pequeños. Trabajamos de manera conjunta, formando grupos, ojalá multidisciplinarios, con diferentes espacios para el desarrollo, y siempre con mucha persistencia en el seguimiento, que es la parte que consiste en potenciar las capacidades latentes de las personas de las comunidades, y que sean ellas mismas y ellos mismos los que tienen esas capacidades y que pueden generar cambios en sus actitudes que les permiten de una manera muy efectiva ser mejores desde el ámbito personal, familiar, social y comunitario, y
todo esto con una implicación en la parte productiva. Desde la Universidad Nacional en Costa Rica nos hemos organizado para que esta parte de universidad-sociedad permita que nuestro proceso investigativo y de extensión trabaje en pro del desarrollo nacional, formando de manera integral esa búsqueda de proyección a los procesos y de mejora continua. Desde nuestra universidad y con la autoría de nuestro vicerrector, don Martín Parada, hemos generado una política de extensión que nos permite, desde la problematización, definir las necesidades económicas, sociales, ambientales y culturales de las comunidades, generando con un enfoque territorial de desarrollo sostenible una contextualización completa, una metodología de trabajo con un recurso humano fuerte, con tecnología, con infraestructura y con nuestros programas, proyectos y actividades académicas para desde las organizaciones de base, desde las MIPYMES y desde las asociaciones de desarrollo, entender cuáles son los efectos económicos y apoyarles desde la parte de educación a las poblaciones vulnerables, apoyarles con el manejo de las externalidades, apoyarles con lo que tiene que ver con la cultura, el rescate de saberes y generar una alianza estratégica con nuestras municipalidades o los gobiernos locales para que entonces a través de los organismos de cooperación tipo JICA se puedan apoyar a las comunidades y generar procesos de mejora en todo lo que tiene que ver con la respuesta a las necesidades económicas, sociales, ambientales y culturales planteadas por ellos y ellas mismas. Y entonces eso justamente es lo que se busca desde el enfoque en mejoramiento de vida, que las personas sean autogestionarias, que ellos y ellas mismas gestionen esos procesos de mejora desde todos los ámbitos que se requerimos. Con el repaso, los proyectos deben, una vez que han identificado necesidades, planear cómo van a enfrentar esas necesidades, cómo van a mejorar sus procesos, reflexionar al respecto. En mejoramiento de vida no se habla de evaluación, sino de reflexión, y este es un ciclo que no termina porque a medida que se vuelven a identificar necesidades, se vuelven a hacer mejoras y se hacen cambios, en todo momento hay un proceso de crecimiento y de co-creación de procesos para seguir avanzando hacia lo que es el proyecto que atiende estas necesidades. En este momento se ha enfocado en algunas comunidades de la zona de Sarapiquí para fortalecer capacidades organizacionales y productivas desde la extensión crítica en áreas temáticas como perfiles de proyecto, planificación participativa, fortalecimiento de capacidades organizacionales, agroecología y gestión integral de residuos sólidos domiciliarios. En un principio lo que se hace es mostrar de qué se trata el enfoque mejoramiento de vida y cada uno de los talleres, el proceso de que las personas puedan aprender cómo construir su propio plan de mejoramiento, buscando la armonía tanto personal como familiar y encontrando, nació en Estados Unidos, pero fue aplicado en Japón. En un principio era una legislación, ¿verdad? En la actualidad ya es algo más opcional, pero ha ido mostrando y evidenciando que definitivamente es muy positivo, y esa experiencia tan positiva entonces se ha compartido a todos los países de Latinoamérica por medio de la cooperación japonesa, que justamente lo que busca es empoderar a las personas e irles mostrando que ellos y ellas pueden generar esos cambios, generando sus propios emprendimientos, generando sus propios desarrollos y poco a poco cambiando la experiencia de vida para que sea mejor. Como les decía, el enfoque de mejoramiento de vida busca el bienestar por medio de la estrategia del fortalecimiento de capacidades autogestionarias. El pilar tiene que ver con el capital social, la economía familiar y el cambio en los hábitos, y tiene un alcance enorme porque mediante el acompañamiento de nosotros como facilitadores y de la búsqueda de los recursos clave, las personas mejoran su nutrición, mejoran su autoestima, tienen ese proceso de expansión económica y poco a poco van cambiando la forma en la cual las personas ven los procesos y van mejorando desde todo punto de vista hasta llegar
a ese punto de autogestión donde entonces ellos mismos detectan cuáles son las necesidades y ellos mismos buscan con quién hay que hablar, a quién hay que buscar, qué cosas hay que hacer para hacer los cambios. Y poco a poco van ordenando y cambiando todo lo que tiene que ver con los procesos de crecimiento. Ok, entonces ahora sí, habiendo hecho el repaso, hoy trabajamos en el taller número 2, que tiene que ver con las técnicas y las formas en las cuales se implementa el enfoque y mejoramiento de vida en las comunidades. ¿Qué es lo que se hace? El punto de partida del plan es buscar los recursos disponibles, ¿verdad? No como lo hacen con otras metodologías donde buscan los faltantes, donde empiezan a ver que no hay. No, nosotros más bien desde el enfoque Kaizen o de mejoramiento de vida buscamos que sí tienen disponible y cómo eso puede ser utilizado como un punto de partida. Cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar, desde cualquier espacio y desde cualquier idea puede poner a funcionar el enfoque y mejoramiento de vida. No se necesita nada especial, no se necesita un mercado especial, no se necesita instalaciones especiales, no se necesita nada especial. Simple y sencillamente entender de qué se trata y desear ese mejoramiento porque sentimos que tenemos esa necesidad de cambio. ¿Qué más? El factor central es el trabajo con las personas, con los seres humanos. No es el dinero, no son los bienes, es el crecimiento personal, familiar y comunitario que se desarrolla o se catapulta por medio del enfoque Kaizen o mejoramiento de vida. ¿Qué más? La sustentabilidad de este proceso es permanente porque no termina una vez que se empieza y se les enseña a las personas que esto es posible, que los cambios van a generar un mejoramiento continuo, entonces no tiene final, ¿verdad? Más bien cada vez más las personas se motivan más y buscan más atender sus necesidades y hacer los cambios que se requieren. Y el sentido de pertenencia es muy importante porque las personas se dan cuenta de que es su propia responsabilidad crear ese cambio y entonces cada vez es más grande y es más importante porque no le da la responsabilidad a otras personas, la responsabilidad tiene cada uno de los pobladores o de las personas de las comunidades con las cuales trabajamos. Entonces, ¿cuál es el primer paso para empezar a implementar esta técnica? Hacer un diagnóstico comunitario. ¿Por qué un diagnóstico? Porque un diagnóstico nos permite orientar las acciones a la toma de decisiones. Podemos caracterizar, explicar y valorar todos los fenómenos que tenemos, la naturaleza que existe, las cualidades, las características, todo lo que tiene que ver con el abordaje que se va a requerir en ese lugar y la intervención que se va a necesitar. Entonces recogemos y organizamos la información, establecemos las relaciones, contextualizamos nuestros hallazgos, explicamos por qué pasa una cosa o la otra, vemos cuáles son los juicios y las apreciaciones y generamos lineamientos para las acciones que generan cambios. El diagnóstico tiene dos elementos esenciales, una parte más investigativa y una parte más de conclusión diagnóstica, donde nos damos cuenta de cuáles son las realidades y cómo esas realidades pueden ser mejoradas, no solamente desde el punto de vista de los extensionistas o facilitadores, sino sobre todo desde el punto de vista de las comunidades y de las personas involucradas. Entonces, va mucho más allá de nada más investigar la realidad social, sino que recolectamos y señalamos cuáles son las situaciones que podrían necesitar cambio, no como un problema, sino como una nueva perspectiva, un conocimiento que genera nuevos procesos, que genera y orienta todo lo que se va a desarrollar y nos permite tomar más que decisiones, acciones de planeación de lo que pretendemos mejorar. Entonces tiene tres momentos específicos: el diagnóstico, que es el diseño, ¿verdad? Planeamos lo que pretendemos, pero sobre todo le preguntamos a las personas qué es lo que quieren, cómo quieren mejorar, cómo quieren cambiar, cómo desean que sea su comunidad, cómo desean que sean sus familias, y entonces las personas deciden cómo es que ellas y ellos prefieren que sea.
Y entonces el trabajo de campo, el ordenamiento, el análisis y la evaluación tiene que ver con esa búsqueda de ese mejoramiento, con ese cambio que solo ellos y ellas nos van a poder mostrar y que nos permite tomar acciones y decisiones en trabajo de campo. Nos permite como primer paso recopilar y registrar la información, ¿verdad? De manera conjunta con las comunidades. El paso 2 tiene que ver con el ordenamiento y el análisis de esa información, otra vez con las personas de las comunidades. Y el paso 3 tiene que ver con la evaluación de qué es lo que ellos y ellas esperan, pero desde un proceso reflexivo y prospectivo de qué es lo que se quiere conseguir. Entonces, siempre los diagnósticos deben ser participativos, involucrar a las personas, individuos, grupos, familias, instituciones, todos los que van a tener una perspectiva y que tienen información que puede ser valiosa, en todo momento respetando sus saberes y capacidades. Es investigación, acción participativa para plantear líneas de acción y abordaje, más que líneas de intervención. Tiene que ver con ese proceso completo de búsqueda, de emitir los juicios sobre las situaciones encontradas y cómo ellos y ellas nos van a decir para dónde tenemos que orientar el proceso de trabajo. Además, el diagnóstico es preciso, apunta hacia la situación y hacia esa manera en la cual se va a resolver o transformar. El diagnóstico es significativo, aporta elementos y conocimientos que permiten la solución de ciertos puntos, ¿verdad? La palabra problema no es la que más utilizamos porque justamente no queremos problematizar, sino que queremos encontrar cuáles son las necesidades, si hay vulnerabilidades que deberían ser atendidas y en todo momento presentar datos que nos permitan actuar y que no vayan a perder vigencia, sino que más bien en el tiempo son más vigentes. El diagnóstico además es flexible, está abierto a cambios, no termina, sino que se va enriqueciendo a medida que van pasando el tiempo. Es muy factible, se realiza con los recursos que tenemos, ojalá optimizando esos recursos. Siempre trata de ser contextualizado a la situación local, al proceso general que tiene ese lugar, esa comunidad, esa familia y esos espacios de trabajo, justamente para que sea ajustado a ellos y a ellas. El diagnóstico además es estratégico, establecemos relaciones con otros grupos de interés, con otras instituciones para mejorar, para hacer alianzas, para hacer redes de trabajo, para que cada vez más involucre las percepciones de todas las personas involucradas y podamos apoyarnos y generar esos cambios que van a ser cada vez más positivos. ¿Qué más? Es una observación natural, sin controles. Nosotros no vamos a tener una incidencia sobre la situación, sino que al revés, lo que hacemos es encontrar las necesidades sin cambiarlas, sin intervenirlas. Esa realidad para nosotros es muy importante, es múltiple, es compleja y tiene muchas interrelaciones y lo que nosotros hacemos es observarla y ayudarles a ellos y a ellas a encontrar la manera más positiva de trabajar los planes de mejoramiento y cualquier situación que se diagnostica definitivamente se trabaja para expresar un punto de vista que enriquezca las perspectivas y que permita que las organizaciones locales que trabajan en ese lugar puedan encontrar objetivos comunes y puntos comunes de desarrollo y de mejora. ¿Qué más? Las organizaciones locales tienen fechas y cosas que son muy distintas, pero que en algunos casos van a conjuntarse y que sus razones de existir y su conformación y sus criterios de participación son parecidos y entonces se permiten esas alianzas estratégicas, se buscan financiamientos, se buscan logros, se busca beneficiar y potenciar el ámbito local desde todo lo que tiene que ver con las organizaciones de base para justamente favorecer el cambio y la mejora desde la gestión de los proyectos que para todos y todas son de interés. Entonces, cuando tenemos participación comunitaria y esa gestión de proyectos es positiva, es un derecho, es justificada por ellos mismos, no solamente por los resultados o por acceder a un presupuesto, sino que las personas sienten que es un logro propio, que hay una descentralización de los poderes, aprenden y perfeccionan cada uno de sus intereses y buscan solucionar las situaciones de conflicto que pudieran estar desarrollándose.
Entonces, en estos espacios hay varios tipos de participación o varios niveles de participación. Hay gente que recibe la información de forma pasiva, hay gente que expresa sus criterios, que es lo que ojalá la mayoría de las personas lograran hacer y brindar contribuciones importantes a que cada espacio pueda ser desarrollado y resuelto de una manera adecuada. Hay gente que discute de manera activa sus resultados, opina sobre las acciones y decisiones de manera activa y directa, se buscan soluciones concertadas y opciones para desarrollarse desde adentro y se fiscalizan y evalúan todos los procesos de mejoramiento y los planes de mejoramiento. Entonces, el diseño metodológico desde el diagnóstico nos permite delimitar en el tiempo y el espacio qué es lo que queremos hacer, cuándo lo queremos hacer, dónde lo queremos hacer, a qué personas involucra, qué es lo que deseamos conocer en términos generales y específicos. Nos permite definir, una vez recolectada la información, qué es lo que es más relevante, qué juicios vamos a emitir al respecto y seleccionar dónde vamos a esclarecer o a trabajar. Y la ventaja es que todas las personas involucradas van a ser parte de esa fuente de información, ¿verdad? Vamos a tener información de primera mano que nos va a permitir mejorar en todo momento, ¿verdad? Este diagnóstico social local se formula y se selecciona y se justifica desde lo que nos interesa, ¿verdad? Y tiene como objetivo señalar lo que queremos conocer, que son justamente las situaciones que queremos mejorar para los planes de mejoramiento de vida. Buscamos información que nos permita saber cuáles son las necesidades, ubicamos el contexto y nos orientamos a los mecanismos y procedimientos de mejora. Muy importante que visibilicen las diferencias entre las personas y entre las situaciones, que sugiera otras maneras de encontrar la información y que en todo momento sea muy claro, muy congruente, exhaustivo, muy sencillo, viable y con mucha fe. Después de hacer el diagnóstico, entonces ubicamos los grupos con los que vamos a trabajar y empezamos el proceso de la aplicación de las técnicas específicas de mejoramiento de vida. Las técnicas son varias. Hoy vamos a trabajar estas 4 técnicas que tienen que ver justamente con ese proceso de búsqueda de esa co-creación de conocimientos para el desarrollo rural, ¿verdad? Donde a cada grupo o cada comunidad se trabaja con los talleres, ¿verdad? Entonces, en el primer taller les mostramos desde las comunidades lo que es mejoramiento de vida y ya a partir del segundo taller vamos trabajando técnica por técnica. Normalmente en cada taller se trabajan máximo 2 técnicas para no saturar de información, número 1, y número 2 porque es totalmente práctico. ¿Ok? Y lo que más nos interesa es que la gente comparta con nosotros toda la información. Entonces vamos a empezar con mi jornada diaria. Mi jornada diaria sigue siendo una herramienta de diagnóstico. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo las personas utilizan el tiempo, que es el recurso más valioso. Pero a veces la gente no lo ve, número 1, ni como un recurso, ni número 2, le da el valor que tiene. Entonces, es muy importante que reconozcamos cómo es que se distribuyen cada una de las actividades que desarrollamos diariamente y cómo esa distribución nos permite ser más o menos eficientes y optimizar o no los recursos que tenemos disponibles, que uno de los recursos más importantes es el tiempo, y el tiempo, como ya sabemos y lo hemos escuchado en algún momento, el tiempo es dinero. ¿Ok? Mi jornada diaria lo que hace es detallar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, qué cosas hacemos. En el caso de las mujeres, en algunos momentos nos damos cuenta de que tenemos 2 e incluso 3 jornadas porque nos levantamos antes para dejar la ropa lavada. En el caso de la señora, eso fue lo que más nos dimos cuenta. Se levantan más temprano para dejar la ropa lavada, la comida hecha, la casa organizada para poder irse a hacer otras actividades en el caso de que sean lideresas comunales y que tengan que ir a reuniones o ir a desarrollar procesos, ¿verdad?
Entonces, esta herramienta es muy sencilla, ¿verdad? Desde el ámbito personal y familiar nos permite, como un insumo, tomar decisiones y acciones para elaborar el plan de mejoramiento de vida. Como les decía, describimos cada una de las actividades y desde que suena el despertador a las 5 de la mañana, la persona va detallando qué es lo que hace. Entonces, aquí tengo un ejemplo de que se levanta a las 5, bueno, a las 5 suena el despertador, a las 5:15 se levanta, a las 5:20 se prepara el desayuno, ya a las 6 está desayunando, a las 7 se baña y alista para el trabajo y ve noticias, lo hace las dos cosas al mismo tiempo, a las 8 inicia su jornada laboral, a las 10 está tomando merienda, a las 12 toma el almuerzo, a las 4 sale del trabajo, a las 4:15 va a su casa, a las 5 hace tareas en el hogar y juega con sus hijos, a las 6 hace la cena, a las 7 ve noticias y comparte con la familia. Y hasta allí está esa jornada diaria. Entonces, ¿por qué hacer esto? Esta técnica nos permite describir cada una de las actividades, hábitos, uso y distribución del tiempo de cada una de las personas. Les invito a realizar su jornada diaria a ver en qué están invirtiendo su tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa con la jornada diaria? Cuando yo elaboro mi jornada diaria, me debo analizar cuáles son las actividades, cuáles son los horarios, cuáles son mis hábitos, cómo vivo, qué hago, qué no hago, qué me gustaría cambiar o qué me gustaría dejar de esa manera. Y es a partir de allí que se elabora un plan de acción para hacer diferentes cambios y hacer diferentes procesos de mejoramiento. Sugiero utilizar esta técnica dentro del mejoramiento de vida que se llama círculo de control y de preocupación. Hay ciertas cosas que no están en nuestras manos resolver, que están en la parte azul, ¿verdad? La parte más afuera del círculo. Y en la parte verde están las que sí yo puedo resolver, ¿verdad? Que están en mis manos decidir cambiar, que son las que yo puedo controlar. Entonces uno reconoce y pone su atención en aquellas que podrían afectar la salud, las finanzas, las relaciones interpersonales y el desarrollo personal. Entonces yo tengo que contestar cuáles son, ¿verdad? Esas actividades diarias que afectan mi salud física y mental, que afectan mis finanzas o preocupaciones. Y entonces yo lo apunto, yo digo, es que me preocupa que no hago ejercicio, ¿ok? Entonces allí lo coloco. Me preocupa que no tengo tiempo para compartir con mi familia, allí lo coloco. Y entonces esas preocupaciones que voy escribiendo tengo que valorarlas y tomar decisiones al respecto para saber cuáles están dentro de mi control, ¿verdad? Que sí las puedo cambiar, que deberían estar en el círculo verde, y las que no puedo cambiar, que deberían estar en el círculo azul. Y entonces, si yo enfoco mi atención en lo que apunté en el círculo más pequeño, poco a poco puedo ir generando acciones y mejoramiento desde lo que yo puedo trabajar, desde lo que yo puedo hacer. Estas recomendaciones están en estos autores, Covey 1989, y en el libro Despertando Sueños de Silvia González, que es otra ex becaria de JICA, que escribió un libro relacionado con este tema y que la semana que viene nos va a presentar una experiencia exitosa que se ha estado trabajando a nivel país aquí en Costa Rica. Para establecer mi plan personal de mejora, una vez que he trabajado todo lo que es mi jornada diaria, entonces empiezo a hacer esta matriz y me pregunto qué deseo mejorar, ¿verdad? Una vez que he analizado en qué estoy invirtiendo mi tiempo, cómo voy a hacer esas mejoras, qué necesito para hacer esas mejoras, qué puedo aportar para hacer esas mejoras y cuándo lo voy a hacer. Si no le pongo un cuándo, eso probablemente no vaya a ocurrir. Y necesito realmente comprometerme a hacer estos cambios para que haya un proceso verdadero de mejoramiento. Porque ese compromiso es el que va a hacer la diferencia entre si hay o no hay cambios en los procesos. Preguntas de reflexión. Una vez que hemos hecho nuestra jornada diaria, tenemos que analizar si necesitamos más tiempo para realizar otras labores que no estamos haciendo, ¿verdad? Si solo estoy metido en el trabajo o en cosas que no estoy
disfrutando, ¿verdad? Porque parte de esto se trata de sentirme en paz y sentirme pleno y tener esa tranquilidad. Entonces, es muy importante reflexionar si necesitamos o no una mejor distribución del tiempo para aprovechar el día, qué otras actividades me gustaría hacer o incluir, pero las estoy limitando, que si en ese diario vivir no estoy dando el tiempo necesario e indispensable para desarrollar actividades desde la parte personal, ¿verdad? Estudio, crecimiento, desde la parte espiritual, ¿verdad? Estoy sacando tiempo para ciertas cosas que me permiten sentirme mejor, y desde la parte familiar, si estoy entregándole tiempo a la familia. La siguiente reflexión tiene que ver con cuál es la principal barrera que me impide hacer esos cambios. Y si pudiera hacer esos cambios, o mejor dicho, si pudiera hacer al menos un cambio, ¿cuál sería ese cambio para que objetivos pudieran cambiar? Y siempre entender que a medida que voy logrando un cambio, puedo ir. Otro detalle es que nosotros podemos hacer una tabla de administración del tiempo, reflexionando a partir de nuestra jornada diaria y valorando cuáles son las actividades que realizo que son urgentes e importantes, es decir, que tengo que resolverlas en el momento para evitar un caos, un problema, que no las he planificado, llamada telefónica, un cumpleaños, la compra de útiles para la entrada a clases, conseguir dinero para una cita médica. Luego están los que son no urgentes, pero sí importantes, actividades que tienen que ver con planificar, ¿verdad? Con valorar planes a futuro, con planear hacer ahorro, generar nuevo ingreso, actividades donde tiene que asignar una fecha y dividirlas en pasos para lograr desarrollarlas. Esas son no urgentes, pero importantes. Y las que no son ni urgentes, no son urgentes y tampoco son importantes, son actividades de ocio que aportan a la salud mental, pero que si las realizamos en exceso afectan nuestra productividad y nuestras actividades cotidianas, como estar metidos demasiado en redes sociales, ver televisión sin fines educativos o conversar mucho tiempo con otras personas sin tener una guía y un proceso claro de qué es lo que queremos lograr. Entonces, nuestra jornada diaria nos permite valorar o aprender más bien a valorar el tiempo que invertimos en la mayoría de nuestros procesos a nivel diario. Tipos o formas en las cuales se puede aplicar el mejoramiento de vida. Está el mejoramiento sin dinero, ¿verdad? Donde no necesitamos dinero para mejorar, buena comunicación, mejor organización, mejor limpieza, búsqueda de capacitación. No necesariamente necesitamos dinero, pero sí necesitamos como ese tiempo, ¿verdad? Y el tiempo es dinero. ¿Qué más? Concientizarnos sobre la higiene, alimentarnos mejor, ordenar mejor nuestra casa, nuestra cocina, llevar un registro contable. No necesariamente necesita dinero, pero sí necesitamos ese tiempo y ese espacio para superarnos y mejorar, ¿verdad? Y ese mejoramiento individual tiene que ver igual con cómo voy cambiando mis hábitos, cómo voy generando un hábito nuevo que me permite ser cada vez mejor. Y ahí está también la parte de un huerto familiar, o elaborar abono orgánico, sembrar árboles, mejorar desde la parte que tiene que ver con la protección al ambiente, con mi capacidad de sentirme mejor, ¿verdad? Porque entonces si tengo un huerto y cosecho lo que yo misma me como, entonces de pronto me alimento de manera más saludable, y entonces ya va moviéndose hacia el mejoramiento con dinero, porque tengo que invertir, por ejemplo, para hacer una huerta más grande, o para tener agricultura integral, o para hacer un sistema de cosecha de agua, y para mejorar las técnicas, para tener un banco de semilla y para poder cuidar mejor. Y entonces cada vez más voy moviéndose hacia el mejoramiento con dinero. Me permite generar dinero. Otra técnica que quería mostrarles el día de hoy es el árbol de la felicidad, donde instamos a las personas a igual hacer reflexión interna y a contarnos qué necesitan para ser feliz, ¿verdad? Y entonces hacemos el símil con un árbol, porque cada parte del árbol puede mostrarnos ciertas emociones y ayudarnos a reflexionar de cierta forma. Entonces, las raíces son mis principios, mis valores, mis cualidades positivas. Entonces yo empiezo, ¿verdad? Y en las raíces pongo eso. En el tronco, cuáles son mis fortalezas, mis apoyos,
qué cosas necesito, ¿verdad? Los pajaritos, por ejemplo, qué personas son importantes para mí y cómo esas experiencias o esas personas en el entorno me ayudan, ¿verdad? Y entonces cada vez más voy mostrando mi identidad, mis relaciones, cómo me conecto con el entorno, cómo me siento y cómo me represento con mis emociones y mis pensamientos. Y cada aspecto, cada parte del árbol me permite interconectarme con una parte de mi vida que afecta mis necesidades, mis relaciones y que me permite reflexionar con una visión más profunda de mí mismo y de las otras personas, me ayuda a comprender los procesos de nuestra vida y cómo cada proceso y cada punto influye en mi felicidad y en mi bienestar. Las hojitas del árbol son mis deseos, mis metas, mis motivaciones, mis objetivos y yo voy colocando en las hojitas todos esos puntos. Las flores son cosas bonitas que yo puedo entregar a los demás, ¿verdad? Que yo siento que yo tengo esas habilidades o esas destrezas que puedo explotar y entregarle a las otras personas. Los frutos son mis logros. Las ramas es el mejoramiento, ¿verdad? Las cosas que deberíamos mejorar. Incluso podemos dibujar los gusanitos, que son cositas de las que debería de aprenderme, que son como hábitos negativos que me gustaría dejar de hacer, ¿verdad? Esta técnica del árbol de la felicidad igual nos invita a la reflexión. Hay 3 preguntas que son como las más importantes que siempre hacemos para que las personas puedan reflexionar, ¿verdad? Que son, ¿qué necesito para ser feliz? ¿Qué puedo hacer para alcanzar eso que necesito para ser feliz? ¿Y cuál es mi actitud ante las situaciones que me plantea la vida? O sea, siempre estoy amargado y enojado o molesto porque no logro lo que quiero, o más bien sí tengo esa forma y esa capacidad de más bien sentirme mejor, sentirme mucho más en paz y dar un poquito más, ¿verdad? Dar la milla extra para hacer cambios y hacer mejoras en mi vida, en la de mi familia y en la de mi comunidad. Entonces, el árbol de la felicidad nos permite reflexionar desde estos puntos y de qué manera. La otra técnica es el mapeo de la casa o de la finca, ¿verdad? Donde nosotros hacemos un dibujito, ¿verdad? Tipo croquis, vean, dormitorio, comedor, cocina, y entonces yo dibujo y yo digo, pero es que yo, y desde arriba, ¿verdad? Entonces, yo quiero cambiar mi cocina porque es muy caliente. Quiero hacerle una ventana a mi cocina. O quiero leer más porque de verdad no estoy leyendo y qué es lo que necesito. Poner una silla al lado de la ventana y abrir la ventana. Y entonces eso me permite tener más luz, por ejemplo, para leer. Si yo hago mi dibujito de la casa, yo sé qué necesito hacer en la casa, ¿verdad? Yo como que analizo, mira, aquí quiero poner una puerta para separar un espacio, quiero poner un mueble para que tenga donde guardar las ollas. Yo voy determinando en la casa qué quiero hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y de dónde voy a tomar los recursos, ¿verdad? Y entonces esas son como las preguntas de reflexión. ¿Qué recursos tengo que no estoy utilizando? ¿Qué espacios podría utilizar mejor? ¿Y qué cosas no estoy en este momento desarrollando que me gustaría desarrollar? Entonces, en el caso de la casa, ¿verdad? Como les decía, cambia la cocina, abre una ventana, pone una puerta. En realidad, cosas que parecen muy sencillas, pero que generan cambios importantes, ¿verdad? O pone otra luz diferente que le alumbra mucho más y entonces ya al tener una mejor iluminación, pues tiene una mejor visión de lo que quiere desarrollar. Entonces, eso es a nivel de la casa. En la finca igual tengo espacios libres que no estoy utilizando, me gustaría sembrar maíz para luego producir tomar los elotes y hacer chorreadas o hacer diferentes tipos de comida. Me gustaría sembrar limones o sembrar cítricos, me gustaría sembrar yuca, malanga. O sea, yo voy definiendo qué cultivos me gustaría y qué espacios no estoy utilizando para que entonces mi finca pueda ser optimizada y que pueda utilizar totalmente los espacios, porque en la mayoría de las veces uno tiene la finca, pero no necesariamente está utilizando todos los espacios o no había analizado qué le gustaría hacer con el producto, o no ha buscado ese mercado, o después aparece ese mercado y uno dice, mira, interesante, voy a trabajar esto porque tengo este mercado. Entonces, poco a poco, esa idea nos permite hacer un mejoramiento y generar
procesos positivos de cambio. La última técnica que vamos a trabajar en el taller de hoy es la parte de las 5 S. Las 5 S es una técnica totalmente japonesa que busca, que se llama la magia del orden, distinguir lo que necesitamos de lo que no necesitamos y hacer una separación, ordenar un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Por qué? Porque eso nos permite que ya de manera mecánica las cosas están guardadas en cierto lugar y no tengo ni siquiera que pensarlo, ahí están guardadas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya eso genera en nuestra mente esa capacidad de guardar en ese lugar esa cosa. Y entonces ya se vuelve totalmente mecánico, sin pensarlo. ¿Qué más? No es necesario limpiar más, sino evitar que se ensucie. Cada vez que nosotros utilizamos alguna cosa, la ponemos en su lugar y limpiamos lo que hayamos ensuciado, siempre vamos a mantener limpios los espacios. Este es un proceso, una técnica que se utiliza muchísimo en lo que son oficinas, desde la parte administrativa, para organizar documentos, y que puede ser buscado y utilizado para todo tipo de procesos. Desde las comunidades tiene muchísimo que ver con cómo cada persona tiene un rol y puede ayudar a que justamente, si cada quien tiene ese rol de que hay un grupo de limpieza, por ejemplo, son los que se encargan de que no se ensucie más, sino de estar siempre pendientes de que los procesos de limpieza sean los más adecuados. El punto 4 tiene que ver con estandarizar, es decir, siempre hacer todo lo mismo, y sostener es crear un hábito, ¿verdad? Hacer la misma cosa durante los próximos 21 días, de tal forma de que en esos 21 días usted genere un hábito y su mente subconsciente ya se dé cuenta de que eso es lo correcto, de que usted decidió que así lo va a trabajar y así lo va a tener, y entonces siempre distingue lo que necesita y lo que requiere mejorar. Entonces la técnica de las 5 S está enmarcada y sostenida por el libro que se llama La magia del orden, de Marie Kondo, y que tiene que ver justamente con ese cambio de mentalidad en la cual todo lo que hacemos tiene un propósito y una forma en la cual puede ser ordenada y mejorada para evitar el desorden y evitar que no podamos optimizar el tiempo que tenemos disponible. Ok, a nivel personal, el enfoque de mejoramiento de vida nos permite encontrar esos momentos en los cuales decidimos que vamos a cambiar el desorden por el orden, que todo esté tirado porque todo esté ordenado, que en cada espacio, cada cosa esté en su lugar, para que justamente podamos encontrar fácilmente todo lo que nos interesa, y entonces esto nos ayuda a que ese mejoramiento sea continuo y siempre visto como una forma normal de trabajo. A nivel familiar, sobre todo tiene que ver con la producción de productos, valga la redundancia, saludables, limpios y que nos permiten mejorar nuestra salud. Y en todo lo que es las viviendas, buscar que sean más cómodas, que sean más ordenadas, que sean a la vista más bonitas, y que entonces poco a poco podamos ir mejorando. A nivel comunitario tiene que ver con la recolección de todo lo que son las basuras, y que siempre en todo momento haya un orden y un proceso. Entonces, enfoque mejoramiento de vida permite que nosotros como facilitadores tengamos un convencimiento de lo que enseñamos, que inspiremos a las personas, que revisemos de manera periódica y repetitiva cada una de las herramientas, que expliquemos, que hagamos ese proceso de insistencia de que lo que más se busca es justamente vivir más felices, vivir más tranquilos, rescatar todo lo que tiene que ver con la cultura y los saberes, ¿verdad? Y que entonces siempre podamos dialogar y enseñar a través de preguntas generadoras y de procesos de mejoramiento continuo que van a facilitar que las personas puedan mejorar. ¿Ok?
Los talleres están divididos de tal forma de que las personas puedan practicar esa armonía que les estaba diciendo. La salud mental es muy importante, ¿verdad? Tenemos que reconocer que nuestras emociones son demasiado valiosas y tenemos que expresarlas y cuidarlas y mejorar nuestra calidad de vida desde esos puntos en los cuales pues sí se vale sentir tristeza si es que hay alguna razón, pero al mismo tiempo esa tristeza nos permite, una vez identificada como una emoción real y fundamental, conversar sobre ese punto y mejorarlo y tratar de ser más felices, ¿verdad? Por poner un ejemplo relacionado con las emociones. Luego, desde la salud física, lo ideal es tener mente sana, cuerpo sano, y que esa armonía entre cuerpo y mente con la alimentación, el consumo de agua y la calidad del sueño sea muy importante, ¿verdad? Deberíamos practicar los 3/8, 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas de esparcimiento, que nos permita realmente mantener ese equilibrio, ¿verdad? Y que entonces en todo momento utilizar nuestro tiempo como tener ese tiempo que estamos dedicando para nosotros como un punto positivo y que nos ayude a crecer. El mapa del hogar, como les decía, nos permite gestionar nuestra organización, la limpieza y todo lo que tiene que ver con áreas de trabajo positivas, y ahorrar para mejorar es una de las lecciones más importantes de mejoramiento de vida, donde lo que hacemos es dedicarle tiempo a gestionar el presupuesto y a que si tenemos salud financiera, muy probablemente tengamos salud mental, porque trabajamos la armonía, el equilibrio, las buenas relaciones y aprendemos a escuchar lo que tienen que decir otras personas. Muchas gracias. Esta era la presentación que tenía para compartir el día de hoy con nuestro estimable público.